Jorge, ¿por qué piensas que es tan importante hablar de psiconutrición hoy en día? El dietista nutricionista te ayuda a ordenar la nevera y el psicólogo te ayuda a ordenar las ideas. Pues creo que es imposible tener una relación sana con la comida de manera mantenida, ¿no? Bueno, es que O ese tiene que ser el objetivo. Tener una buena relación con la comida es entender también que puede que un alimento nutricionalmente no sea espectacular, pero en otros niveles, a nivel psicológico, a nivel social, también los necesito. Cuando pensamos en un bebé que se calma a través de la lactancia materna, nadie se echa las manos a la cabeza y dice, total. ay Dios mío, se está alimentando emocionalmente y esto es... ¿Qué papel juega la culpa en el mundo de la psiconutrición? Pues la culpa es un motor, mantenedor, desencadenante. La atención actual de la sociedad media es de 8 segundos. estamos llevando, como decía antes, la alimentación a un concepto cuasi religioso, ¿no? Donde yo soy el máximo exponente de esa religiosidad y donde tengo un púlpito, un coro a mi alrededor que son iguales que yo. O sea, la cultura de la dieta se ha adueñado de la palabra dieta. La expresión de quiero empezar a cuidarme suena un poco como quiero empezar a pintar o quiero empezar Sí. a hacerme experto en algo, ¿no? Y creo que esto no es empezar a, es... Alicia, Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Sí, muchísimas gracias por venir, por sacar un poquito de vuestra agenda para estar aquí en Hábito Cero, conmigo y con nosotros, también con el equipo. Os presento rápidamente Alicia, psicóloga sanitaria especializada en psiconutrición y trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias por venir. A ti, por invitarme. Jorge, primer repetidor del podcast, muchísimas gracias por venir. Licenciado en farmacia, tecnólogo en alimentos y graduado en nutrición y dietética. Ambos conformáis parte del equipo de la Habitación Saludable, que es un espacio de nutrición y sobre todo de educación, que creo que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. El objetivo de la entrevista de hoy es hablar de la psiconutrición, de cómo nos relacionamos con la comida. Creo que ya casi todo el mundo que investiga un poco en este tema nos damos cuenta que no es solo lo que comemos, sino el contexto de cómo comemos, con quién comemos, dónde comemos, etc. Así que la primera pregunta es un poco obligada y la abro a quien quiera responderla. ¿Qué es la psiconutrición? Pues, Alicia, yo creo que es tu campo, ¿no? Venga. Pues la psiconutrición es una disciplina compartida entre el ámbito de nutrición y el ámbito de la psicología. O sea, también no destacar que no existe como la figura del psiconutricionista, sino que es como una disciplina que comparte como esas dos competencias y normalmente se dan en profesionales diferentes, a no ser que el profesional pues tenga las dos carreras, formaciones, tal, pero no, normalmente pues siempre va a haber dos profesionales que lleven un poco esta parcela y al final implica, ¿no? Pues como has dicho, ver más allá un poco de la alimentación exclusivamente a nivel un poco nutricional y ver cómo nos relacionamos con los alimentos también a nivel emocional, como esa relación entre mis emociones y lo que como o cuándo como y todo lo que me hace sentir la comida. Jorge, ¿por qué piensas que es tan importante hablar de psiconutrición hoy en día? Bueno, porque realmente a mí me gusta definir el concepto de psiconutrición como el dietista nutricionista te ayuda a ordenar la nevera y el psicólogo te ayuda a ordenar las ideas. Si completamos esas dos cosas, pues conseguimos el concepto de psiconutrición, ¿no? O sea, es una nevera ordenada en una mente ordenada o una mente ordenada con una nevera ordenada. Yo creo que esa es un poco la conjunción. Vale. ¿Cómo, al final, como tú decías, Alicia, habitualmente, a no ser que una persona tenga la doble especialidad, por así decirlo, se necesitan dos profesionales, ¿no? Para esto, ¿no? Por una parte el nutricionista, por otra parte el psicólogo especializado en psiconutrición. Entonces, ¿cuál es el camino habitualmente para que la gente, seguramente la mayor parte de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, nunca haya estado en una sesión de psiconutrición y a lo mejor no saben cómo oye, ¿pero qué voy al nutricionista y me deriva? ¿O contrato directamente este servicio? ¿O voy al psicólogo y él me dice tal? ¿Cómo es el camino? ¿Cuál es la trayectoria para llegar a una sesión de psiconutrición? Bueno, se pueden llegar de muchas formas, ¿no? A mí, en la consulta, la habitación saludable, normalmente viene el paciente reclamando un servicio de nutrición y es la propia consulta del nutricionista, en mi caso, en el caso de mis compañeros, los que detectan que esa persona demanda algo más. Lo puede hacer de forma explícita o tú como profesional detectas que ahí hay algo más, ¿no? Entonces cuando dices, oye, Alicia,
pues necesitamos tu ayuda, ¿no? Entonces cuando el psicólogo interviene y ahí es cuando se produce esa chispa entre la nutrición y la psicología. Ese puede ser una vía de acceso, pero es cierto que cada vez hay más pacientes que empiezan a reclamarlo, es decir, oye, yo la parte de nutrición ya he hecho otras experiencias, puedo controlarlo o no, pero es algo que ya me suena, pero necesito la ayuda de alguien más. Yo sé, noto que me falta algo, ¿no? Ese que noto que me falta algo, a veces que lo verbalizan como necesito hablar con un psicólogo porque hay una parte que se me está escapando, y hay otras veces que no terminan de verbalizarlo, y entonces cuando nosotros le damos el pie y decimos, oye, ¿te has planteado si esta ayuda extra te puede venir bien? ¿Te has planteado si a lo mejor empezamos ordenando un poco tus ideas, viendo qué relación tienes con los alimentos y después pasamos a la parte meramente nutricional? Hacemos eso. Entonces hay veces que es un camino de ida y vuelta, o en una dirección o en otra. Pero al final confluyen los dos profesionales, ¿no? El nutricionista por un lado y el psicólogo por otro. No siempre a la vez, no tiene que ser en paralelo, pueden ser de forma tangencial, ¿no? Y al final se termina cruzando. Era justo una de las preguntas que tenía. Yo nunca he estado en una sesión de psiconutrición, y ¿existe la posibilidad de que sean los dos profesionales a la vez, juntos, en la misma sesión? ¿Se suele hacer así? ¿O por un lado tienes el terreno de la psicología y por otro lado tienes el terreno de la nutrición? Bueno, nosotros como trabajamos, por un lado a Alicia, que ella tiene su consulta en su espacio y genera su ambiente con el paciente, y de forma paralela pues yo tengo mi consulta con mi espacio y genero mi propio ambiente. Después Alicia y yo pues evidentemente compartimos cierta información hasta donde podemos para tratar de buscar las herramientas que mejor faciliten la ayuda al paciente, pero al final son dos espacios diferenciados, o sea, no es una consulta a tres bandas, si es lo que estás preguntando, ¿no? Paciente, psicólogo, nutricionista. No, cada uno tiene su espacio, porque al final el paciente de alguna manera desnuda su nevera o desnuda sus sentimientos o sus emociones, ¿no? Entonces eso requiere cierta privacidad. Claro. Hemos hablado que uno de los objetivos de la entrevista de hoy era saber qué significa una relación sana con la comida. ¿Qué es tener una relación sana con la comida? Pues principalmente tener una relación sana con la comida es que las emociones que me susciten, ¿no?, los alimentos sean también adaptativas, ¿no? Como que no sean emociones a lo mejor incómodas, sino que sean emociones un poco con las que yo pueda manejarlas, convivir, y que estén ajustadas un poco al momento, ¿no? Muchas veces los pacientes sienten mucha culpa al comer determinados alimentos, no mucha ansiedad por el consumo de otros. Entonces, tener una buena relación con la comida también es entender que la comida va mucho más allá de lo que como, sino que la comida también, ¿no?, se manifiesta en muchos contextos y es mucho más allá que nutrición. Tener una buena relación con la comida es entender también que puede que un alimento nutricionalmente no sea espectacular, pero en otros niveles, a nivel psicológico, a nivel social, también los necesito. Entonces, tener una buena relación con la comida es aunar como una salud nutricional, una salud psicológica y una salud social, como que tenga más de un pilar para que esa persona... Y me imagino que ese punto del que hablas, como ese punto perfecto, ¿no?, del que hablas de integro una comida saludable, que aunque haya veces que haya ciertos alimentos, ingredientes que no lo sean, pero que mi relación con ese contexto general sea positivo, será variable, ¿no? Me explico, al final nuestras emociones cambian durante el año, pues podemos estar más estresados a nivel laboral o a nivel familiar, podemos estar pues más tranquilos, y eso también va a actuar en cuántas veces abro la nevera, qué tipo de alimentos me fijo. Entonces muchas veces esa relación sana con la comida, o mejor dicho, esa relación con la comida va a ser variable a lo largo de una vida, ¿no? Va a haber momentos en los que nos encontremos en una relación un poquito más difícil, otras veces una relación mucho más saludable, ¿no? Al final, pues sí, es entender que un poco como todo va a variar según un poco como cosas también que estemos atravesando, pero al final también es entender que eso no es estático, igual que no son estáticas tus emociones o no son estáticos tus momentos vitales, ¿no? Entonces entender que en esa variedad no hay patología, simplemente hay que entender que muchas veces también es un signo de que algo me está pasando, que a lo mejor no es algo que todavía hayamos como interiorizado. O sea, por ejemplo, yo siempre con mis pacientes pongo el ejemplo de a ti cuando se te altera el sueño, sí, tú paras y dices, puede que esté pasando algo, ¿no? Porque no estoy durmiendo igual que antes. Y tú te paras y dices, bueno, a lo mejor me está pasando algo más allá que está viendo mi sueño, ¿no?, como alterado. Y con la alimentación en realidad pasa lo mismo, pero no hemos asociado todavía como esa relación de a lo mejor mi conducta alimentaria se está alterando y no tiene que ver con la comida, tiene que ver con otras cosas, y a lo mejor está ahí un poco el ver
me tengo que parar porque a lo mejor está pasando algo que estoy pasando por alto y este es un signo de, oye, tengo que parar, ve qué pasa y a lo mejor está relacionado con otro momento o con otras emociones o con cosas que estoy atravesando. Claro, que esa conducta es más la consecuencia de cosas que pueden estar pasando en nuestra vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es que preguntaba esto porque esta relación con la comida la asocio mucho con el concepto de felicidad, ¿no? Que parece que hoy en día, si algún día nos sentimos nostálgicos, o nos sentimos melancólicos, o nos sentimos tristes, parece que no puede ser, ¿no? Porque vivimos en una happycracia, ¿no? Tenemos que estar felices y ese tiene que ser el objetivo vital, porque estar triste no está permitido, ¿no? Entonces tengo la sensación que muchas veces se nos vende que tenemos que tener una relación sana con la comida de manera perenne, y hay muchas veces que, a ver cómo lo explico, que muchas veces no lo podemos controlar porque va a ser una consecuencia, que a lo mejor yo tengo momentos más ansiosos en mi vida porque, por ejemplo, estoy descansando peor, porque tengo muchísimo estrés laboral, por ejemplo, o tengo una dificultad con mi pareja o cualquier cosa, y como consecuencia mi conducta con la comida está cambiando. Entonces, creo que no es a largo plazo, y corregidme si me equivoco, creo que es imposible tener una relación sana con la comida de manera mantenida, ¿no? Bueno, es que... O ese tiene que ser el objetivo. Pero es que al final que tu conducta alimentaria cambie no implica que no sea sana. Que tu conducta alimentaria Bien, me va a cambiar. Sí. ¿No? Y eso no es que estés teniendo una mala relación con la comida, es que hay veces que la comida es un recurso. Mientras no sea el único recurso que tienes para gestionar tus cosas, Qué guay. todo bien. Pero entonces hay que entender que la comida es un recurso. Todos nos alimentamos emocionalmente porque es algo universal y es algo que no hay ningún problema, no está mal. Cuando pensamos en un bebé que se calma a través de la lactancia materna, nadie se echa las manos a la cabeza y dice, total. ay, Dios mío, se está alimentando emocionalmente y esto es... No, es como no, entendemos que, bueno, que ese es su recurso y cuando crezca, pues habrá que fomentar que esa persona tenga otros recursos, ¿no?, de gestión emocional, pero bueno, a veces no es renegar de eso, es tomar conciencia de si ese es mi único recurso, no, si puedo tener otros, si algunos se adaptan más a de verdad gestionar lo que me está pasando, y ahí es un poco el kit, no el... Porque tu conducta alimentaria se altere un poco significa que ya no es sana, no Claro. es sana, pues entender que eso va a variar. Creo que La clave es esa, o sea, la clave al final Sí. es que tengas más o menos herramientas para gestionar tus emociones o para gestionar tu vida. Si tu única herramienta es el juego, pues tienes una adicción al juego. Si tu única herramienta es el deporte, tienes una adicción al deporte. Y si tu única herramienta es el alimento, como está diciendo Alicia, pues no tenemos el lío. Evidentemente nuestra conducta va a cambiar en función de, tú decías antes, si me falta el sueño, si estoy más ansioso, seguramente coma más, evidentemente, porque es un componente biológico. Claro. Es decir, estás más cansado, tu cuerpo trata de recuperarse, no se recupera con el sueño, ¿con qué se recupera? Con los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que te aportan más recuperación? Pues aquellos que son más energéticos y que todos tenemos asociado a alimentos no saludables. Pero en ese momento tu cuerpo está diciendo que ese alimento para ti va a ser el saludable porque es el que necesita, el que te aporta energía. Después podremos entrar en el debate de si la situación la estás provocando tú, la falta de sueño, o si estás buscando excusas para comer ese tipo de alimento, o qué hay detrás de todo eso. Entonces a lo mejor tengo una mala relación, pero no con el alimento per se, sino con mi forma de entender la vida o de gestionar mi vida. Pero al final se trata de tener una buena variedad de herramientas para saber en qué momento debo utilizar cada una, no solo el alimento. Yo creo que es un poco el discurso al final. ¿Por qué? Porque nuestras emociones o nuestra realidad va cambiando. Ahora entramos en una época que es la Navidad, donde estamos expuestos a una serie de alimentos. ¿Qué ocurre? ¿Que ya no puedo comer esos alimentos porque sabemos que no son alimentos saludables? Sí que lo son saludables en Navidades. Porque la Navidad implica comer ese tipo de alimentos. ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿En septiembre, cuando pone cualquier supermercado toda esa batería de productos? ¿O a partir del día 24? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a distinguir una cosa de la otra. Fuera de cámara hablábamos del reto que me supone hablar de psicología, y justo por esto, porque al final vosotros estáis en el mundo, por eso venís a hablar de esto, ¿no? Pero para una persona fuera del mundo de la psiconutrición, en este caso, como puedo ser yo, me resulta dificilísimo llevar a tierra estas cosas que comentáis, porque son cosas súper lógicas y súper coherentes porque me lo estáis diciendo. Pero llegar a ese razonamiento me parece una complejidad dificilísimo. Lo que tú has dicho, por ejemplo, del tema de la lactancia, ¿no? Nadie se lleva las manos a la cabeza
casi nadie se lleva las manos a la cabeza. Hoy es raro. Algunos no se llevan las manos a la cabeza. Hoy en día es raro que alguien no se lleve las manos a la cabeza. Por eso. Y es muy interesante porque hay algunos que no se llevan las manos a la cabeza de que un niño, por ejemplo, un bebé, calme su ansiedad con un alimento, que es la leche materna. Ahí me has dado en el clavo. Porque es que justo estamos pasando una fase potente con respecto a eso. Así que, cuéntanos, venga, es tu momento. Cuando tienes hueco, Alicia, corta cámara que es tu momento. Aprovechate. Después hablaremos de la infancia, pero ahora vamos a hablar de otras cosas para seguir situándole en el mapa un poquito el mundo de la psiconutrición. Tengo la sensación cuando nos metemos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? O cuando hablas con comida de Navidad con tu cuñado y con tu cuñada y tu hermano y tu hermana, ¿no? Que hay como dos grandes perfiles en la sociedad, ¿no? Está el perfil, pues que no está dentro de sus prioridades el cuidarse a través de la alimentación, por ejemplo, o que tiene otra serie de principios, otra serie de valores y pues vaya, está totalmente lícito y fantástico. Y después está el otro grupo de población que tiene un exceso de perfeccionismo, de síndrome de la perfección, de que no se puede salir de la raya porque tiene que cuidarse y el tomarse un turrón de determinada marca el 25 de diciembre es un problema, ¿no? ¿Existe el punto medio? ¿Hay un grupo de población que esté en un punto medio que sea psiconutricionalmente más o menos saludable o no existe? Yo creo que la gran mayoría de la población está en ese punto medio. ¿Qué ocurre? Que los que están en los dos extremos, los fanáticos de la son visibles, ¿no? Son más visibles. Porque al final yo entiendo que el tema de la alimentación, para bien o para mal, se ha convertido en una nueva religión, una nueva forma que todos tenemos que participar en esa festividad, todos tenemos que demostrar que pertenecemos a esa comunidad de los que se cuidan a tope o no se cuidan y pasan olímpicamente de todo, y para exteriorizarlo, como en cualquier religión, pues tengo que hacer alarde público. Y ese alarde público ahora mismo son las redes sociales. Y es la forma en la que tienen de pescar nuevos acólitos a su dogma de fe, el pasotismo total o el integrismo total, o los dos. Entonces yo creo que una parte importante de la población estamos en ese punto medio, pero también hay otra parte que es muy escandalosa, que es la que está polarizando todo este tema de la alimentación. Después hablaremos de las redes sociales, del papel que generan. ¿Qué papel juegan las emociones en la alimentación? Bueno, pues al final las emociones como seres humanos en realidad no las podemos suprimir de nada. Uh-huh. Tú te levantas y ya estás sintiendo algo. Correcto. ¿No? Entonces al final, pues ¿qué papel juegan? Pues depende. O sea, muchas veces, si eso está acorde, pues juegan un papel un poco como que puede integrar un poco como el disfrute de la alimentación o lo que hemos hablado antes de un recurso que puede estar ahí cuando a lo mejor no tengo otras opciones o es un poco la opción que a lo mejor en ese momento me va a producir pues lo que necesito y va a cubrir esa necesidad emocional. Entonces muchas veces ¿qué papel tiene? Pues bueno, el que queramos también que tenga, o sea, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que va a estar, o sea, que al final no podemos renegar de yo es que no quiero que mis emociones y mi alimentación estén relacionadas, lo siento, pero eso no puede ocurrir, ¿no? Como no nos podemos suprimir una parte del cerebro, claro, ¿no? Que también hay que entender que tenemos un circuito, ¿no?, que va por otro lado de un poco la señal más de hambre a nivel fisiológico, que es un poco como estas señales placenteras relacionadas con la alimentación, uh-huh, ¿no? Como que al final también comer, pues es que necesitamos comer para vivir, o sea, es no como algo relacionado con la supervivencia, entonces también tenemos un circuito a nivel cerebral que va a hacer que la comida sea placentera en sí, porque al final es algo que nuestro propio organismo quiere que hagamos para nuestra supervivencia. Entonces, ¿no? Alguna vez cuando dimos la charla en Autismo que Sevilla, creo, uh-huh, alguien me dijo, pero es que no, como yo no quiero que eso sea así, y yo, bueno, yo puedo entender que tú no quieras que tu alimentación esté ligada con el circuito de placer, pero no podemos... Eres un ser humano, si no serías un cocodrilo, ¿no? Exacto, ¿no? Pero eres un ser humano, claro, o no, entonces como, bueno, yo entiendo que te puede causar frustración por lo que hayas aprendido en relación a, no, hay que comer cuando se tiene hambre a nivel físico y ya, lo entiendo por todo lo que hemos aprendido, pero es que eso no es posible, entonces renegar de eso implica renegar de una parte de ti que porque no la mires no significa que no esté. Total. Claro, el alimento tiene un valor nutricional, ¿no?
Y un valor de calorías, un valor de nutrientes, pero también tiene un valor hedónico, ¿no? Y ese valor hedónico es muy importante. Entonces, porque somos animales sociales que nos relacionamos con los alimentos y que vivimos en torno a los alimentos. Por eso vivimos en las cuencas de los ríos, donde hay alimentos, se supone, y no vivimos en mitad del desierto, aunque también hay quien vive en el desierto, pero tiene más difícil la subsistencia. Entonces, al final, el alimento forma parte de nuestro ADN. Sin alimento, pues nos morimos. Hace no mucho estuvo por aquí otro nutricionista, Javier García, y le hice una pregunta con respecto al tema del hambre real versus hambre emocional, ¿no? Que parece que tenemos que dividirlo, ¿no? Que no, tienes que comer cuando tú realmente tengas sensación de hambre, ¿no? Y dividir la emoción de la biología, como si la emoción no fuera biología, ¿no? Y él, pues lógicamente, daba un discurso bastante parecido al vuestro, ¿no? Es que todos comemos con hambre emocional porque todos estamos sintiendo algo mientras comemos. Podemos estar sintiendo tristeza por cualquier cosa, o alegría, o emoción, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais a la persona que trata de diferenciar entre hambre real y hambre emocional? Porque le han dicho que tiene que ser consciente de que tiene que comer cuando tenga hambre fisiológica. Yo creo que la cuestión no es, a lo mejor, no es que no las diferencies, a lo mejor puedes tomar conciencia de desde dónde estás comiendo. Pero eso no implica que no te puedas permitir comer. No sé si me explico. O sea, al final tú Sí, puedes te explicas, ser pero consciente, continúa por ahí. tú puedes ser consciente de dónde viene esta necesidad. Si es algo más relacionado, por ejemplo, con los sentidos, de paso por una panadería y veo un pan que tiene muy buena pinta y a lo mejor digo, pues lo quiero comer, ¿vale? Entonces, y luego a lo mejor pues tú puedes conectar con tu estómago y te ha dado un rugido o está vacío, tal. Y la cuestión a lo mejor es que puedes conectar desde dónde viene esta necesidad de comer, pero la cuestión no es permitirse comer solo cuando aparezca un tipo de necesidad, sino como que entender que, bueno, pues eso, tú puedes ver de dónde viene, pero eso no le da más o menos validez para comer o no, que es un poco el discurso a lo mejor al que estamos acostumbrados, de si no sientes hambre real, no puedes comer. Y es como, a ver, a lo mejor puedes diferenciar de dónde viene esto y comer igualmente, pero con conciencia de a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy necesitando y qué es lo que voy a hacer con ello. Sobre todo porque me sigue sorprendiendo porque seguimos diferenciando entre cuerpo y mente. No me acuerdo quién decía que el cuerpo y mente no se pueden diferenciar porque tenemos una cosa que se llama el cuello, ¿no? Que las une. Entonces, venía a decir un poco que no podemos diferenciar entre biología y no biología, porque es que somos biología. Y la biología forma parte, o sea, la emoción forma parte de la biología. Entonces, creo que estos mensajes restrictivos, bajo mi punto de vista, ¿no? De tienes que tener conciencia, está fantástico, pero tienes que comer cuando te ruja el estómago porque ya significa que tal. Hostia, espérate, pero es que ¿dónde entra en juego la parte de la psicología, de la parte de la emoción, de eso? ¿Dónde queda hoy en día? Es que yo creo que cada vez vamos más hacia la parte racional, cada vez Occidente va hacia la parte más racional y nos estamos olvidando de una cosa fundamental, y es cómo nos relacionamos, lo que sentimos cuando nos relacionamos. No sé qué opináis con respecto a esto. Sí, no, totalmente, sí. Ahora, el problema también que tenemos, creo, es que estamos perdiendo también un poco el concepto de esos alimentos o esos momentos que tenemos más hedónicos frente a esos que tenemos más nutricionales, por decirlo de alguna manera. Ahora parece que todo tiene que ser hedónico y quizás hemos ido al otro extremo, ¿no? Lo que hablamos antes de los turrones o navideños o los dulces navideños. Parecía que ese momento hedónico era en una fecha determinada porque había una temporalidad del alimento. Entonces estabas esperando con ansia que llegara ese momento porque era el momento de disfrutar de algo que durante el resto del año no había. Ahora, para bien o para mal, todo el año tenemos productos navideños o llamarlo X. Entonces estamos perdiendo también la exclusividad de ese alimento, las emociones que ese alimento nos puede transmitir, o acordarnos de que ese alimento es un alimento de Navidades, un alimento de verano y tal. Entonces, todo eso al final genera que estemos continuamente expuestos a ciertos productos que están continuamente reclamándonos, y eso Alicia seguramente nos puede decir, reclamándonos esos inputs de, oye, es que es fiesta, es que es un cumpleaños, ¿no? Si yo digo tarta, tú piensas en cumpleaños, ya, pero es que hoy tarta comes todos los días. Claro. Entonces, quizás esa es la parte que estamos también perdiendo, esa exclusividad que tiene el alimento. Entonces, todo empieza a ser una mezcla entre emociones, nutrición, marketing. Me acuerdo de un anuncio de una marca de cacao soluble que empieza por cola y termina cacao y que te decía tu momento colacao, ¿no? Y es, acuérdate, mantita y sofá colacao, ¿no? O sea,
juegan con ese apego emocional que tiene un alimento, cuando a lo mejor yo nunca me tomo un colacao cuando era pequeño, pero sin embargo te lo meten ya ahí con calzador. ¿Por qué? Porque quieren apelar a esas emociones. Entonces, es verdad que estamos tratando de racionalizarlo todo, pero también es verdad que estamos usando ese marketing para que continuamente estemos puestos a alimentos. Y ahí es donde se produce muchas veces, creo, la confusión. Y cuando el paciente dice, ya, pero es que, ¿a qué estamos? Si hay alguien que tiene recursos hoy en día para meterse entre las grietas nuestras, suele ser la industria alimentaria, el marketing, etcétera, y creo que apelan justo a lo que tú comentabas, a la emoción. La Entonces, emoción y la nostalgia de un alimento. tal cual. Y eso nos hace ver que es importantísima la emoción para que se nos pegue una idea, ¿no? A apelarlo pues a la nostalgia, al momento de mantita y tal, o a cualquier momento, ¿no? Al desayuno por las mañanas siempre con esto, que es cuando te levantas más cansado. Entonces creo que deberíamos aprender de este tipo de industria que está utilizando la emoción para generar algo y nosotros utilizar, pues, ese tipo, no sé si me explico, generar un buen vínculo entre las emociones y cómo nos rodeamos con el alimento que nos queremos comer. Hemos hablado antes de cómo os dividís o cómo se utiliza una sesión de psiconutrición, por una parte, vía paralela, ¿no? Nutrición y psicología. ¿Qué síntomas os encontráis hoy en día más frecuentes de personas que están atravesando un mal momento de relación con la comida? Bueno, primero normalmente los detecta Jorge porque normalmente si es una persona que viene de primeras y tiene poca, por ejemplo, conocimiento sobre la psiconutrición o sobre la parte más emocional, el filtro es Jorge. O sea, al final cada vez vemos más que hay muchos pacientes que demandan el servicio de psiconutrición, pero normalmente si tienen poco conocimiento o están más reticentes a la parte un poco, o no conocen la parte de psicología, va a ser Jorge un poco el primer filtro. El primer filtro, ¿no? Entonces a mí ya vienen una vez que Jorge ha identificado ciertas cosas. ¿Cuál es lo más común que veo? Pues, ¿Cuáles son esos signos de alerta que te hagan levantar las orejas de decir, yo creo que sería interesante que diera el salto a la psicología, a la psiconutrición? Lo típico que te dicen es, ya he hecho muchas dietas, yo ya sé de qué va esto, pero yo necesito otro apoyo, me falta la voluntad, tengo poca fuerza de voluntad, tengo ansiedad. Ese tipo de situaciones son las que te suelen decir que son las que están directamente relacionadas con la alimentación. Ya después en consulta puedes estar hablando de otros temas y surgir otras cosas, ¿no? Pues como escondidas, o tengo problemas de pareja, o entonces te das cuenta que ahí hay algo más. O sea, el alimento es, como decía antes Alicia, un recurso que está tapando un montón de pila de ropa sucia que es la que hay que empezar a sacar, ¿no? Pero normalmente lo que te suelen decir es eso. O sea, yo ya he hecho otras dietas, yo ya estoy cansado de hacer dietas, yo ya sé de qué va esto, pero al final siempre pasa lo mismo, me falta la fuerza de voluntad. Y cuando dices eso, pues ya sabes que la fuerza de voluntad está asociada pues muchas veces a una mala gestión de sus emociones seguramente, o una mala gestión de los recursos que tiene. Y entonces cuando Alicia tiene que ayudarle a desenmarañar un poco ese caos para ver por qué la fuerza de voluntad está fallando, o qué es lo que él determina que es fuerza de voluntad, que eso también es un temita. Sí, el tema un poco de la fuerza de voluntad es fuerza. Algo que siempre aparece. Y yo creo que otro signo también que es entre todo esto que le cuentan a Jorge siempre hay culpa. Justo era la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la culpa en el mundo de la psiconutrición? Pues la culpa es un motor, mantenedor, desencadenante. Está en todo un poco. Está un poco en, ¿no? Como siempre en el post de he comido algo que no debería comer, ¿no? O no lo he comido en el momento en el que debería comerlo. O no, ya también, por supuesto, o más un poco, incluso en mujeres, ¿no? Pues la culpa relaciona con el aspecto físico del cuerpo. Tengo el cuerpo que tengo por mi culpa, porque yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces la culpa es como algo que siempre está presente en los pacientes de psiconutrición, en la relación con la alimentación. La culpa casi siempre va a estar. Qué emoción más desagradable esta, ¿eh? O que el tema de la culpa parece como que lo impregna todo, ¿no? Impregna la parte positiva o que debería ser positiva de tener una emoción de, oye, mira, me estoy tomando esto y voy a disfrutarlo porque no es habitual y, ostras, me lo voy a sentir, lo voy a tocar, lo voy a oler, lo voy a degustar, ¿no? Y sin embargo la culpa está impregnando de chapapote todo ese momento, ¿no? Y está haciéndonos no disfrutarlo y encima después sentirnos peor y que el tema de la culpa es algo... La culpa incluso se utiliza también en publicidad.
Es otra forma que tienen de captar al cliente, al usuario, ¿no? Cuántas marcas de chocolate no te anuncian ese chocolate y es date tu momento, es tu momento oculto, te lo mereces, es tu pecado. La palabra pecado, alimentación, culpable, siéntate culpable, siempre están jugando con eso. ¿Por qué? Porque saben que también eso es atractivo, ¿no? O sea, tener ese pequeño sentimiento de culpa, sabes que estás haciendo algo que es malo, ¿no? Ser travieso, ser malo, transgredir algo, es porque hay algo culpable, no te sientes culpable y eso se potencia también. Y lo prohibido también llama la atención. Claro, detrás de lo prohibido hay una culpa, ¿no? Porque si no, no sería prohibido, sería público, ¿no? Sería permitido. Y lo no desadaptativo en realidad que es sentir culpa al comer, ¿no? Como no tiene ningún tipo de sentido cuando la culpa es una emoción que normalmente sentimos cuando transgredimos valores personales, no como cuando sentimos que no estamos siendo la persona que queremos ser. Y cómo esto se ha distorsionado de tal manera Total. que ya no, esa función no la cumple en la alimentación, ¿no? Es como una emoción que está desadaptada porque no tiene sentido, ya no cumple esa función. Porque en qué momento comer te hace mejor o peor persona, ¿no? O comer te hace estar más conectado con tus valores o no. O sea, comer no es un valor. Entonces al final es como incluso, ¿no? Cómo se ha distorsionado como una función emocional que tiene su sentido, ¿no? Aunque es muy desagradable. Tiene el sentido de darte el aviso de, oye, quizás no te estás comportando como a ti te gustaría comportarte o has hecho algo que no está bien, enméndalo. Y como esto ahora, ¿no? Pues se pone sobre la mesa con la alimentación, que en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Abriendo el melón de la culpa, vamos a abrir el melón de uno de los posibles factores de riesgo que puedan generar en el largo plazo, en la época adulta, pues una dificultad de comprender qué es una relación con la comida, de tener pues esta culpa en el futuro, etcétera, que es pues la infancia, ¿no? ¿Qué impacto, ¿no? tiene la infancia? Entonces, querría introducir esta temática. Yo tengo un niño pequeñín y aprendo mogollón, porque a mí me encanta la parte de la biología, de la evolución y tal, y los niños son puros, todavía no están contaminados, no sé si es la palabra, ¿no? O salpicados por la cultura, por valores de la sociedad actual, etcétera, ¿no? Y hablando de la culpa, el otro día, mi hijo tiene menos de 2 años todavía, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando suelta alguna manita que otra. Y el otro día, pues, le dio un tortazo a mi madre, ¿vale? Y rápidamente, por la reacción que tuvo tanto mi madre como yo, que yo estaba allí, ¿no? Pues él rápidamente se dio cuenta de que había sobrepasado una línea, ¿no? Y él sintió culpa. En el momento se puso muy tímido, manita a la boca, se me puso aquí en el hombro, como diciendo, ups, creo que no lo he hecho bien, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la culpa tiene un sentido biológico, es decir, tenemos que cumplir una serie de valores de nuestra tribu, ¿no? Valores que nos hagan convivir, ¿no? y prosperar lo máximo posible, ¿no? Sin embargo, como tú decías ahora, la culpa se ha metido en la alimentación, cuando necesitamos comer para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué impacto tiene la infancia en una época adulta con respecto al mundo de la psiconutrición? Bueno, o sea, aquí hay muchísimos factores que influyen en que tu relación con la comida en la adultez pues sea más o menos complicada. Hay muchos factores más personales, de educación, de aprendizaje. Por ejemplo, pues te lo puede decir mejor Jorge, ¿no? Pues si se han respetado sus señales de hambre y saciedad, ¿no? De, pues, tiene permitido comer cuando tiene hambre y permitido dejar comida cuando ya no tiene, ¿no? Por ejemplo, eso. La carita sonriente de los comedores. ¿Te lo has comido todo? Esa carita sonriente, esa pegatina, ¿no? Que ponen a la salida de los comedores escolares de carita sonriente, se la ha comido todo. Carita triste, no se la ha comido todo. O también como el reforzamiento castigo a través de la alimentación, también, ¿no? Como de, las has hecho bien, te premio con comida. O, por el contrario, te has comido las verduras, entonces te mereces este alimento, ¿no? Como al final hay como las verduras son el alimento obligatorio, lo malo, otro es... entonces ya tiene una connotación un poco más... y luego este es el alimento bueno, ¿no? O, no, pues muchas veces también... por el otro lado, pues también
no, pues personas que a lo mejor han tenido una corporalidad más grande han sido penalizados desde que eran muy pequeños, a lo mejor de, no, tú no puedes comer esto. Ya. Porque tu cuerpo no te hace que no puedas comer esto, ¿no? No, yo he visto un montón, ¿no?, de casos en pacientes, ¿no?, de que había como diferenciación en la mesa de mi hermano, como está delgado, puede comer esto y yo no. Y mi madre hace comida para mi hermano el delgado y para mí, que soy menos delgado. Entonces al final eso ya también, ¿no?, como que va un poco mermando y al final, ¿no?, pues nos damos cuenta, ¿no?, de que al final yo puedo o no puedo comer según el cuerpo que tenga. Y esto, evidentemente, en la vida adulta, pues va a tener consecuencias. Claro, esos comentarios de culpas heredadas, ¿no? De, tú es que has sacado mi tipo, o has sacado el tipo de tu padre, y entonces tú ya tienes esa marca, esa mácula, desde pequeñito, ¿no? Entonces tú ya eres de la familia de tu padre, que son los gorditos, o eres de la familia de tu madre, que son los delgaditos, y entonces ya estás marcado. Y tu hermano es del otro, tu hermano es como tu padre, puede comer todo lo que quiera o no puede comer nada. Entonces ya están predisponiéndote a qué forma de comer o qué forma tienes de... Profecías autocumplidas, además, vamos, sí, totalmente. Sí, E incluso también a nivel de, ya como también de manera general, ¿no?, qué recursos le damos a los niños para gestionar sus emociones, si ya queremos hablar como de algo general, ¿no? De estamos dotando como a esas personitas de recursos para que ellos puedan entender qué es lo que están sintiendo, cómo pueden manejarlo, tal. O también usamos el no llores, toma, te doy un algo para que dejes de llorar, ¿no? Como que al final también ahí estás estableciendo como, ¿no?, que la calma es a través de ese alimento, pero no le estás proporcionando ningún otro recurso. Entonces, él no va a aprender otro recurso de manera mágica, sino como que él aprende que la calma está asociada con ese tipo de alimento. Y si no, pues eso, si no lo doto de otro recurso, pues ese va a ser su recurso principal. Incluso como esto a veces es válido o no según el cuerpo que tenga. Por ejemplo, también, ¿no? De alguien, por ejemplo, puede pues tener necesidades a nivel alimentario diferentes, pero están permitidas o no según el cuerpo que tengas. O sea, cuando, por ejemplo, una persona o un niño delgado, da igual que te pida comida entre comidas, porque a lo mejor tiene hambre. Y eso da igual porque está delgado, entonces como, se lo puede comer, ¿verdad? Se lo puede comer, es lícito. Podemos entenderlo. Y en cambio, como un niño o una niña, pues que tenga un cuerpo más grande o gordo, es como, no puedes tener hambre. En plan, ¿por qué tienes hambre? Si acabas de comer, es como... Y en realidad no, es como al final solo está dependiendo de su cuerpo, no te está focalizando en su necesidad. Es como determinados cuerpos permiten determinadas cosas. Es que esto es un tema que podría ser para otro podcast entero, ¿eh? Porque además que yo ahora estoy bastante sensible en ese tema porque lo estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo pues el cómo hablo, ¿no?, a mi hijo en relación a la comida, qué tipo de comida le doy, cómo se enfrenta, bueno, la palabra no es enfrentar, pero cómo se relaciona esa persona, el niño con la comida, porque hay veces que tiene hambre, porque a veces no, parece que hay un patrón, porque esto nunca le gusta, no, es que a mi hijo no le gusta el tomate, entonces como no le gusta el tomate, no le doy nunca más tomate, ¿no? O la pregunta que te hacen, ¿come bien? ¿Duerme bien? Siempre son como las dos mismas estas, ¿no? Y parece que niños que a lo mejor coman menos o que sean más desordenados, porque nosotros yo no creo que nazcamos con 3 comidas al día, desayuno, comida, cena. Al final eso no lo genera la sociedad, los horarios de trabajo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces parece que si el niño ha comido hoy 7 veces y ha estado picoteando todo el día, el niño tendrá problemas con la ansiedad. ¿Por qué va y abre la nevera, ¿no? Y yo no creo, ¿no?, que un niño tan pequeñito, ¿no?, tenga problemas de ansiedad de ansiedad con la comida, ¿no? Simplemente es que tiene hambre, ¿no? Bueno, es que, a ver, un niño puede tener ansiedad, igual la tenemos nosotros. Hay algo que se nos olvida muchas veces y es que nosotros pensamos que somos seres que tenemos ansiedad, o seres que tenemos problemas en el trabajo, seres que tenemos problemas con los compañeros, pero es que los niños también tienen problemas en su trabajo, que es su cole, tienen incertidumbres. Cuando tú lo dejas en la puerta del cole y dices, dentro de 4 horas o 5 horas vengo a por ti, o no. Hambre emocional, lo que hablábamos antes. Bueno, al final son emociones, ¿no? Claro. Entonces ellos también sienten inseguridades, ¿no? Esos terrores nocturnos, o sea, tienen un montón de problemas como los tenemos nosotros. Lo que ocurre es que nosotros nos escuchamos, nos analizamos en ocasiones en exceso, y a nuestros hijos a veces que no los escuchamos o pensamos que son cosas baladí. Y que eso se puede transmitir después en la hora de comer, ¿no? El niño puede tener más apetito ahora pues porque necesita más energía porque acaba de empezar el cole, o puede tener menos apetito porque está más nervioso y entonces eso le genera cierta incertidumbre y tiene menos apetito y se le cierra el estómago como se te cierra a ti, pero hay veces que eso nosotros no lo escuchamos.
Algo que yo trabajo también en consulta cuando tengo niños son las raciones. El plato que le damos a nuestro hijo. Porque es que eso ya de por sí genera ansiedad al niño. Tú piensas que si yo peso 75 kilos y mi hijo pesa 20 kilos, pues sin ser tampoco lumbrera, pues yo calculo que mi hijo necesitará la cuarta parte de comida que yo. Así, haciendo números a lo gordo. Claro, yo el plato que le digo a mi hijo va a ser la mitad del mío. Eso implica que estoy dando el doble de lo que mi hijo necesita. El doble de lo que necesita, más o menos. Más o menos. Tú imagínate que cada vez que tú vas a comer, la persona que te pusiera a ti la comida te pusiera una paella directamente. Toma, ahí tienes la paellera, te la comes entera. Y además estoy pendiente de ti. Si no te la comes, mal asunto, ¿eh? Y te distraigo para meterte la cuchara en la boca. Efectivamente, te pongo el pollito pío. Venga, cómete la paella entera. Porque si no, además, no nos vamos al parque a jugar. Si no, mamá se pone triste. Si no, la abuela se va a poner triste. Entonces estás generando una ansiedad antes de sentarte a la mesa. Sin embargo, tú, si hoy no tengo hambre, pues yo no tengo ganas de comer hoy, por lo que sea. Pues no como, ¿no? Pero si tu hijo no tiene ganas de comer hoy, tenemos problemas, vamos. El primero que vamos a llamar va a ser el pediatra, mi hijo está malo. Entonces eso es algo que genera ansiedad en el niño y genera ansiedad en los padres. Y entonces ya tenemos la bomba nuclear montada en la casa. Y este tipo de conductas que se van desarrollando poquito a poco, esa gotita que va cayendo en la piedra sin darnos cuenta y que se va generando durante décadas, ¿no? Ahora llegamos pues a este niño, llega a la época adulta, ¿no? Y tiene pues sus conductas asociadas, ¿no? A lo que ha ido aprendiendo, etcétera. ¿Eso se puede trabajar? ¿Es realista poder trabajar eso? Hombre, claro, si Hay que no, trabajarlo. No sé. no Si no cerramos el Si no tiempo. cerramos. No sé, pero... Y ya está. Pues sí, se puede trabajar. Evidentemente. Y hay que trabajarlas. Y hay que trabajarlo. Que cuesta, pues sí, y no es un proceso fácil. Pero... Es que me resulta tan complicado. O sea, yo creo que cuando somos muy pequeñitos, lo que nos llega genera un impacto brutal, ¿no? Por ejemplo, un niño que aprende en su casa, ¿no? A cómo se hablan sus padres, pues esa persona no está diciendo, uy, mis padres se están hablando mal o se están hablando bien. No. Así es como se hablan unos padres, ¿no? O así es como hay que relacionarse con la comida. Entonces, me parece algo tan intrincado en nosotros mismos que después despegarnos de ese tipo de conductas, qué sé, 30 años más tarde, 40 años más tarde, ostras, me parece un trabajo por vosotros tremendo, vamos, dificilísimo, ¿no? Es como, ¿cómo generas esos cambios poco a poco? Bueno, hay un momento que es cuando ese niño deja de ser niño y empieza a ser adulto y se independiza. Y entonces descubre otro mundo. Y hay muchos pacientes que vienen habiendo descubierto otra realidad. Dice, oye, pues mi mujer, mi pareja comen de una forma en su casa o se relacionan de una forma y yo nunca me había planteado que eso era normal, ¿no? Pues en casa de mi pareja comen mucho o al contrario, comen muy poco para lo que era mi estándar, ¿no? Y entonces hay veces que ahí saltan las alarmas también. Es cuando esa persona se da cuenta, toma conciencia que quizás la forma que estaba comiendo pues no era la adecuada o el reflejo que tiene enfrente, su pareja está comiendo de una forma que bajo su punto de vista no es adecuado y eso salta en consulta. Y es cuando también hay veces que decir, oye, escúchame, vamos a analizar esto, habla con Alicia y a ver qué punto de vista te da ella y a ver cómo podemos gestionar esto. Eso ocurre también, claro. Hemos hablado de la infancia, nos vamos ahora a la parte adulta. Cosas que nos están afectando de la sociedad actual, ¿vale? En nuestra relación, cómo nos relacionamos con la comida, ¿vale? La primera de la que me gustaría hablar es de la cultura de la dieta, ¿no? Parece que como que vivimos en un mundo de restricción continua, ¿no? Yo siempre estoy en dieta, ¿no? Siempre tengo que restringir por aquí, esto no lo puedo comer, etcétera. He estado buscando en la RAE qué significa dieta, ¿vale? Y tiene tres aspectos, ¿no? El primero, régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber, ¿vale? El segundo, conjunto de sustancias que regularmente se ingiere como alimento. Bien. El tercero, privación completa de comer, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que... Te falta una, ¿eh? Te falta la cuarta. ¿Ah, sí? ¿Hay una cuarta? Sí, la que dice TikTok. Ah, vale. Perfecto, la apunto. Entonces, tengo la sensación de que como sociedad tenemos un jaleo de lo que significa dieta tremendo. Y parece que cada vez que ponemos la palabra dieta es que estamos restringiendo cosas. ¿Cómo afecta la cultura de la dieta, del régimen, en la relación con nuestra comida? Bueno, es que estar a dieta es, lo voy a pasar mal, voy a pasar hambre, no voy a tener vida social y va a ser todo no. Eso es el concepto que tenemos de dieta y es el concepto que a través de la consulta tenemos que cambiar, tanto no solo los dietistas nutricionistas como el psicólogo, ¿no? Te dice, oye, que esto no es así, esto no es un castigo, esto no es un premio y un castigo. ¿Qué piensas de la palabra dieta y de la cultura de la dieta? Pues que normalmente
o sea, la cultura de la dieta se ha adueñado de la palabra dieta, ¿no? Al final, Efectivamente. la dieta pues sería un poco, ¿no? Como esa acepción que nos gusta, ¿no? Que es un poco las sustancias que consumimos en el día a día o que forman parte de nuestra alimentación. Pero es verdad que la cultura de la dieta quizá va más por otro lado, ¿no? Y debajo de la cultura de la dieta siempre hay un canon de belleza, siempre hay una presión estética detrás, que es un poco que el objetivo no es que tú estés sano, sino que tengas un cuerpo determinado que se ajuste a los estándares. Me da igual si tú te relacionas bien con la comida o no, ¿no? Entonces, como esto da igual lo que tú eres a nivel externo. Entonces, en realidad, la cultura de la dieta es como una forma de, ¿no? Pues penalización a los cuerpos, en realidad, no tanto a... O sea, la alimentación es cómo se usa todo esto o el medio para alcanzar ese tipo de cuerpo que se supone que debes tener. O sea, la alimentación es el modo de obtenerlo. Como yo quiero tener este cuerpo, entonces tengo que cambiar la alimentación. Sí. Entonces, al final, la cultura de la dieta va más un poco por esos estándares o esa presión estética, más que hablar de hábitos saludables, ni hablar de relacionarme bien con la comida, ni de nutrición, ni de psicología. Habla más de resultados Claro. de cómo debe ser tu cuerpo. En función de unos modelos corporales totalmente irreales y que encontramos en redes sociales. Que ahora están más distorsionados por culpa o gracias a las redes sociales, indudablemente, porque estamos más expuestos. Y vamos con el tema de redes sociales. El exceso de información que nos llega es un auténtico jaleo. Yo ahora, pues, yo no tengo cuenta de Instagram personal, tengo la cuenta de Hábito Cero. Entonces, pues, claro, yo a las personas que sigo, o las personas que seguimos como equipo, ¿no? Pues suelen ser profesionales de la salud. Entonces el algoritmo me sigue recomendando profesionales de la salud. Y el tema de la nutrición es algo alucinante, porque es que en 2 reels consecutivos te encuentras el mensaje contrario, pero contrario de 2 extremos opuestos, o sea, Nueva Zelanda y España, vamos, es que es una cosa increíble. Claro, eso para una persona que no sea profesional sanitario y que esté empezando en el mundo un poco de querer cuidarse y tal y cual, ¿cómo afecta eso a la hora después de, ostras, espérate, voy a desayunar, pero ¿qué desayuno? ¿Huevo revuelto o un porridge? O espérate, o no desayuno. ¿Qué hago? ¿Cómo afecta eso en el día a día? Pues es muy complicado, porque vuelvo a decir lo de antes, vivimos en una religión continua de la alimentación y cada uno quiere ser el pope máximo de su religión, caiga quien caiga. Y entonces, si quiere que el público me oiga, pues tengo que soltar la mayor patochada posible en el púlpito. Y entonces, para eso necesito decir algo que sea muy estridente. Y cuanto más estridente sea aquello, pues más público voy a atraer, porque más interesante es el mensaje que lanzo. Menos veraz, pero más interesante. Tan sencillo como eso. Por eso cada vez se polariza más el concepto de alimentación, y por eso cada vez los mensajes que recibimos, incluso desafortunadamente de profesionales formados, pues es más estridente, porque decir que, bueno, que tienes que escuchar a tu cuerpo, o decir que hay que comer con verduras, o decir que hay que no sé qué, pues eso no mola, eso no es interesante. Me interesan cosas que sean muy raras, y cuanto más raras, mejor. Porque es más difícil hacer mi religión. Ese es el gran problema que tenemos hoy día en la comunicación, en la alimentación. En la alimentación y en todo, ¿no? Pero bueno, en la alimentación en este caso. Y además, como todo el mundo opina, porque tiene una experiencia propia, experiencia propia que se resume a los últimos 3 meses de tu vida. Vamos, que no es que sea algo que tú hayas analizado a 20 años, 30, 40 años, ¿no? Yo llevo 2 meses haciendo esto y me funciona. Pues ya está, pues eso ya se eleva a dogma de fe y lo hago público. Yo creo que también, al final, tal como están planteadas las redes, todo el mundo cae un poco en ese tipo de mensajes cortos, llamativos, y al final estamos hablando de cosas que son muy complejas, que yo no puedo resumir en 30 segundos. O sea, como te voy a hablar yo de la psiconutrición en 30 segundos. Y llevamos 50 minutos. O sea, ¿No? Entonces, yo creo que al final también estamos como condenados a seguir esas reglas en búsqueda un poco de... no, pues que nuestro mensaje llegue, pero al final de qué manera, qué va a llegar. O sea, al final, pues creo que todo el mundo, ¿no? Como que al final reduce su mensaje como a lo mínimo por un poco las condiciones de las redes sociales, y ese mensaje es muy, no como banal o es vacío, pero porque yo no te puedo explicar con complejidad lo que ocurre.
Entonces, muchas veces, incluso con una buena intención de los profesionales, ya no hablamos como de profesionales polarizados, ¿no? Sino de con una buena intención, al final, como estamos expuestos a un contexto muy determinado, reducido en el tiempo, al final tu mensaje se queda en algo superficial, no puedes profundizar o no trasladas la complejidad de las cosas. Que es verdad que un mensaje complejo pues llega menos, pues sí, pero es que la realidad es que esto es complejo, la realidad es que no se puede reducir a 30 segundos de esto y esto, cuando estamos hablando de algo. El otro día estuve escuchando que la atención actual de la sociedad media es de 8 segundos. Claro, como tú transmites una idea veraz, profunda, sin caer en sensacionalismo en 8 segundos, es imposible. Esta misma conversación la he tenido con Alicia, ¿verdad? Porque algunas veces he intentado colocar algún vídeo y claro, tú ves el algoritmo y te dice, oye, pues 8, 10, 12 segundos, ¿no? Es un poco la media que te ve en un vídeo. Y yo le decía, Alicia, quiero contar esto, pero es que tengo 12 segundos para contarlo. Y Alicia me decía lo mismo, me decía, bueno, Jorge, pero es que es imposible, o sea, es que si a alguien le interesa el tema o a alguien le interesa tu punto de vista, pues vamos a confiar en que va a ver el vídeo o el contenido que tú le dejas hasta el final. Si no, pues tampoco estás siendo ético contigo mismo, ¿no? Porque por jugar al juego del algoritmo, pues estás dando un titular que está carente de contenido, ¿no? Y entonces Alicia me decía eso, decía, Jorge, yo lo lanzaría entero y si a alguien le interesa, que lo vea, aunque solo sea una persona, pero ya tiene esa validez para esa persona. Yeah. Porque todo lo demás es seguir haciendo el juego al algoritmo o al juego este, ¿no? O sea, es lanzar un titular y ya está, hay que caiga donde sea. Y quizás no sea así. Y tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Como sanitarios tenemos una responsabilidad de decir, oye, si alguien nos sigue, vamos a tratar de formar de una forma, verás, que se tiene que comer un ladrillo de 1 hora, pues se lo coma. Pero que si no, no va a tener la información, ¿no? Claro que al final es como, ¿qué mensaje quieres? ¿Quieres un mensaje simple, no como llamativo? ¿O quieres de verdad que un profesional te cuente, no como de manera un poco, pues lo más no profesional posible, veraz posible, de qué va esto? Porque a lo mejor también es un poco, no pues que sea la persona la que decida, pero yo no voy a modificar a lo mejor mi mensaje porque sé que puede causarte más daño que beneficio y a lo mejor prefiero no pues que veas el mensaje entero. Todo esto porque la respuesta era depende, ¿te acuerdas? Y yo dije, es que es lícito en plan que tú digas esto hay que hacerlo así, no sé qué, pues depende. Y la respuesta es depende. La respuesta no es para todo el mundo hay que hacer esto y esto porque es la solución mágica. Entonces muchas veces también como profesionales tenemos que ver si caemos en eso de 8 segundos y a veces es como, mira, mi mensaje tiene que ser más largo para quien me vea, que se lleve un poco una formación lo más veraz posible o una opinión formada y forjada. Y si es un tema complejo, pues lo siento, pero es complejo. Requiere una respuesta compleja, está claro. Os voy a poner las cosas un poco difíciles, ¿vale? Hoy en día casi todo el mundo tiene redes sociales, tiene Instagram o tiene TikTok, da igual que tenga 10 años o 75, porque ya nos han entrado por todos lados, ¿no? Entonces, lógicamente uno de los factores de riesgo más acuciantes hoy en día en el mundo de la relación, para tener una relación con la comida más o menos saludable, es en las redes sociales, como estamos hablando, ¿no? La infoxicación completa. Sin recomendarle que se quite las redes sociales, porque muchas veces es casi irreal, ¿no? Porque va a volver a caer en meterse en las redes sociales. ¿Qué hábito digital o qué hábito le recomendarías a una persona que vosotros veis la alerta de, oye, estás consumiendo una información continua que no es la más necesaria para esto? Es que al final yo creo que también aquí la respuesta es depende. Depende de lo que la persona busque, cómo le haga sentir. O sea, yo muchas veces hago alusión a tú cuando entras en Instagram, ¿cómo te sientes cuando sales? ¿Mejor o peor? ¿Con más dudas o con más certezas? No, tú cuando entras en redes sociales empiezas a compararte con, yo qué sé, las personas que aparecen en tu feed. No, como que haga también un análisis de qué busca en las redes sociales, qué es lo que obtiene y cómo se siente esa persona con lo que consume. O si esto luego implica que yo rumie durante 2 horas sobre lo que debería o no debería hacer y tome conciencia de las consecuencias que tiene para mí tener ese tipo de contenido constante, por ejemplo. Entonces muchas veces pues también depende de la persona y depende de cómo se sienta cuando entra y sale de redes. Yo muchas veces lo que recomiendo es que se haga como una especie de filtrado, ¿no? De tus redes sociales pueden tener temas que
te interesen temas ¿no? relacionados con, vale, me interesa la nutrición, ¿vale? Pero lo ideal no es que no como te metas en el submundo donde solo hay nutrición y el mundo se queda reducido a ese ámbito, ¿no? Yo muchas veces lo que es, no te las quites, pero amplía el foco de si tú tienes un hobby, pues también está guay que cuando deslizas a lo mejor te aparezcan vídeos de tu hobby, cosas que te interesen, más allá a lo mejor de un ámbito de preocupación, porque si no, la preocupación lo invade todo. Qué guay. ¿Tienes algo que decir, Sora? No. Al final ser un poco más selectivos, ¿no? Y como dice Alicia, abrir un poco el objetivo, porque si no al final te vas obsesionando y además el algoritmo premia esa obsesión, ¿no? Cada vez la obsesión se hace más grande, por lo tanto el problema se va aumentando, entonces abrir un poco. Yo sí utilizo redes sociales, no mucho, pero las utilizo y una de las cosas que hago de vez en cuando es dar aspita, ¿no? O sea, quitar, esto no me interesa. Entonces el algoritmo de pronto te muestra cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, es como una limpieza, un reciclaje que de vez en cuando hago, ¿no? ¿Por qué? Porque si no al final vuelves a caer en ese bucle y vuelves a ver el mismo tipo de contenido. Entonces, a propósito lo hago, quito, y entonces es como que se refresca un poco todo el ambiente, ¿no? Se ventila. Yo creo que es una forma, ¿no? En el mundo que estamos hablando de la psiconutrición, ¿crees que estamos mejor o peor que hace 20 años? Y te pregunto a ti, porque seguramente tengas un espectro más amplio a nivel profesional. Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Hace 20 años, cuando yo empecé, la psicología no tiene nada que ver con la nutrición. La psicología va por un lado, la nutrición va por otro. Yo metí un psicólogo en la consulta porque detecté que los pacientes venían y de tanto venir a verme, de la recurrencia que tenían en consulta conmigo, me decían: Jorge, tú eres como mi psicólogo. Y yo dije: ya, pero es que yo no quiero ser tu psicólogo, para eso soy un profesional que es el psicólogo. Porque venían a contarme temas que no tienen nada que ver con la alimentación. Entonces metí un psicólogo en la consulta. Eso derivó en que empezó a moverse o empezó a sonar el tema de la psiconutrición, es decir, ya no era la nutrición por un lado y el psicólogo por otro, pero me hace falta un profesional que me apoye en consulta, sino que es que las dos cosas van de la mano. Yo lo detecté, igual que lo detectaron otros compañeros, evidentemente, otros dietistas nutricionistas y otros psicólogos, entiendo que también detectarían que había la necesidad de buscar un nutricionista que les ayudara. Y entonces apareció el concepto de psiconutrición, que tiene, no sé, 10, 15 años, más o menos. ¿Vale? De hecho, no es algo oficial, ¿no? O sea, es un término que existe, pero no es la carrera de psiconutricionista. Yo entiendo que con el tiempo seguramente se haga algo parecido, ¿no? Entonces es verdad que es algo que van de la mano, la nutrición y la psicología van de la mano, y es verdad que en un centro de nutrición debe estar presente un psicólogo sí o sí. Un psicólogo con una formación específica, como en este caso tiene Alicia, ¿no? Alguien que dé apoyo, que dé soporte a ese nutricionista. Pero es verdad que las cosas van cambiando y que hoy día, si antes el 99% de las personas venían reclamando un nutricionista y alguien, por equivocación, buscaba un psicólogo, ahora yo creo que vamos a un 50-50. Y más que vamos a ir al psicólogo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Yo creo. Por las dos cosas quizás, ¿no? Porque tenemos más conciencia, quizás, ¿no? Y también porque también tenemos más necesidad, yo creo, ¿no? Por las dos cosas, yo creo. Tenemos más inseguridades por lo que ya se ha nombrado aquí, ¿no? Sí. Por las redes sociales, por un problema de sobreinformación, todo eso va generando inseguridades y el individuo, pues, al final necesita a alguien que le ayude a aterrizar un poco, ¿no? A ordenar un poco esas ideas, como decíamos al principio, ¿no? Hay a la obsesión por cuidarse, por ser perfectos en el mundo de la alimentación, del ejercicio y de no pasarnos de la raya ninguna vez, tiene nombre, ¿no? Que es la ortorexia. ¿Qué diferencia a una persona con esta, no sé si es patología, corregidme si me equivoco, ¿eh? ¿Qué diferencia a una persona con ortorexia de una persona que simplemente se quiera cuidar para estar más saludable? Os lo pregunto porque yo te quiero decir, yo no estoy dentro del mundo de la psiconutrición, entonces me gustaría saber qué diferencia hay. Porque no creo que sea una línea fija, me imagino que será algo así un poco más difuso. Bueno, yo creo que, y al hilo de todo lo que hemos ido comentando ahora, tenemos que, y eso me gustaría que Alicia lo comentara mejor, pero tenemos que diferenciar entre cuándo se convierte en una obsesión, cuándo se convierte en algo que yo no puedo controlar, vale, y cuándo es un interés. Yo puedo estar interesado en hacer deporte o puedo estar interesado en saber si mi alimentación es más o menos correcta, y cuándo eso pasa una línea peligrosa en la que eso ya es todo lo que genera mi vida, ¿no? El motor de mi vida es el ejercicio, el motor de mi vida es la alimentación, el motor de mi vida es lo que sea. Se convierte en una obsesión, ¿no? Y es donde yo creo que ya nace el problema, ¿no?
Yo creo que uno de los aspectos como más importantes es esa invasión de otros ámbitos, ¿no? Como que al final mi obsesión con comer sano invada otros ámbitos, como hemos dicho al principio, de invada mi ámbito social, invada mi ámbito emocional, porque si no lo hago de esa manera, aparecen cosas no incómodas de sentir, ¿no? Muchas veces al final no deja de ser también como una conducta de control, como que al final, solo que pues las conductas de control se pueden manifestar de formas diferentes. Una cosa es no como o solo como esto, ¿no? Ya. Entonces, al final yo creo que la clave también es la rigidez y en el caso un poco de la ortoresia también tienen como un componente moral, que al final es como que comer sano te hace moralmente mejor. Y ese es un componente también como muy llamativo y que está presente en esto de comer sano. O sea, si como sano soy mejor persona, o soy mejor, o estoy haciendo las cosas no como mejor, como este componente ético-moral, que por ejemplo en otras alteraciones de conducta alimentaria no existe. Entonces la clave es un poco la rigidez, la invasión de otros ámbitos, ¿no? Y como que al final esto limite mi vida o que me hace sentir cuando dejo de hacerlo, desde donde lo hago. Además es curioso porque le estoy dando una vuelta a pues estas características, ¿no? Esta obsesión por cuidarse y tal, que no tienen nada, lo que decíamos antes, no tienen nada evolutivo, no tienen nada biológico, porque puedes estar restringiendo cosas o puedes estar haciendo cosas que te estén perjudicando en ámbitos todavía más importantes, como por ejemplo las relaciones sociales, ¿no? Una de las características que más afectan en la salud de una persona es la soledad no elegida, y muchas veces el querer cumplir una serie de patrones dietéticos te hace estar más solo, porque hay que ver que nadie comparte mis ideas o mis valores o mis principios, etcétera, ¿no? O yo soy lo que tú decías, ¿no? Soy superior al resto porque yo como tal y ellos, sin embargo, comen cual, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Ninguno hemos estado hace 100 años, ni 500, ni 1000, pero yo no me imagino a una persona fuera de la sociedad moderna actual o de la sociedad occidental, incluso en el siglo XXV, pero yéndonos a tribus y tal, no me imagino a una persona diciendo no, cómetelo tú, que yo prefiero esperar a comer algo más saludable, ¿no? Bueno, sí, existía la figura de el anacoreta o la asceta, que era esa persona que se aislaba en la montaña, que comía saltamontes y nueces y que se dedicaba, bueno, pues el eremita, ¿no? El solitario, pero era una persona que era el solitario, ya tenía la etiqueta. Y una persona que vivía aislada de la sociedad, por lo que fuera. Motivo religioso, motivo de conciencia, lo que fuera. Pero eran personas que estaban fuera de la sociedad. Pero es que ahora estamos eligiendo que toda nuestra sociedad sea una sociedad anacoreta, una sociedad aislacionista, es decir, que nos aislamos en nuestro mundo interior con el reflejo de redes sociales que nos está refrendando, nos está reforzando ese concepto que estamos viendo, porque son personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Claro. Y estamos llevando, como decía antes, la alimentación a un concepto cuasi religioso, ¿no? Donde yo soy el máximo exponente de esa religiosidad y donde tengo un púlpito, un coro a mi alrededor que son iguales que yo. Y entonces no me relaciono con seres humanos, no me relaciono con personas que pueda tocar, me relaciono con personas virtuales que me lanzan un mensaje que será o será, porque eso es otro, el engaño que hay detrás de todo este tipo de prácticas o de conductas, ¿no? Me gusta que estéis aquí porque sois dos profesionales distintos, psicología y nutrición, ¿vale? Entonces, para la siguiente pregunta, me gustaría que no habláramos de psiconutrición, ¿vale? Me gustaría que habláramos como Alicia, como Jorge, profesionales sanitarios de la psicología y de la nutrición, ¿vale? Para una persona que quiera empezar a cuidarse y que diga, oye, mira, pues querría estar más sano, encontrarme mejor, etcétera, ¿qué hábitos le recomendáis? ¿Por dónde empezar? A ver, ahí, no sé, yo quizás por dónde empezar, por tomar conciencia. Bien. Por parar, salir del ciclo un poco de estar automatizados y empezar a parar y ver qué pasa, ¿no? Como conectar un poco con el cuerpo, a veces, ¿no? De estoy cansado, no estoy cansado, tengo hambre, no tengo hambre, estoy aburrido, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Me parece como un buen paso. Me parece incluso que no es fácil un paso tan simple, pero me parece que es lo primero que hay que hacer para averiguar un poco qué tal me relaciono yo con el mundo exterior y conmigo mismo, ¿no? De ¿hace cuánto no me escucho? Yo esto lo sé identificar, no lo sé identificar,
esto no tiene o lo vuelco en mi manera de relacionarme con algo, ¿no? Como yo creo que el primer paso es parar a ver qué tal estamos, tanto a nivel, Total. ¿no? Como a nivel global de, pues me siento bien, ¿no? ¿Qué tal está mi cuerpo? ¿Puedo detectar alguna necesidad de mi cuerpo? ¿No? Estamos muy acostumbrados incluso a ignorar necesidades básicas como, es que estoy muy cansado, pero es que pues estoy muy cansado. Bueno, me da igual, no descanso. Es como, si estás cansado, la necesidad que hay que cubrir tiene una descansar. solución muy concreta, ¿no? Que es descansar. Pero estamos como ahora como en un ciclo en el que ignoramos constantemente las señales que nos manda nuestro cuerpo y nuestra cabeza, ¿no? Es como que nos estamos haciendo expertos en ignorar cosas, seguir, y luego ese malestar va a aparecer. Entonces, para mí lo principal es tomar conciencia, un poco parar y... Antes de empezar a andar, ¿no? Antes de A ver dónde empezar a estás, ¿no? andar, sí. Desde dónde empiezas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, tal cual. Ahora mismo parece que también mola presumir de que estás muy agobiado, o presumo de que estoy muy cansado, presumo de que tengo mucho trabajo, presumo de eso, y cuando no deberíamos presumir, ¿no? Pero sí que es verdad que el punto de arranque para empezar a cuidarnos, que me queda un poco callado porque la expresión de quiero empezar a cuidarme suena un poco como quiero empezar a pintar o quiero empezar Sí. a hacerme experto en algo, ¿no? Y creo que esto no es empezar es vamos a continuar, porque tendremos que continuar. Cuando parece que empiezas de cero, y yo no quiero empezar de cero, yo quiero empezar o yo quiero continuar algo. Y como si lo de antes no valiera para nada, ¿no? O estuviera mal. Claro, y yo creo que hay cosas que todos hacemos bien y hay cosas que a lo mejor podemos mejorar o a lo mejor tenemos que plantearnos si mejorarla o no mejorarla. Entonces sería continuar, que estoy a analizar un poco cómo estoy, como bien dice Alicia, en qué punto me encuentro y a partir de ahí dónde puedo haber alguna debilidad, dónde puedo haber algo que creo que me pueda hacer bien cambiar y qué cosas me apetece continuar. Yo creo que por ahí podremos empezar. Y respecto a la alimentación, pues tal cual, analizar un poco qué estás comiendo en casa, cómo comes, cómo te sientes cuando comes, cómo te sienta la comida, cómo disfrutas de esa comida y a partir de ahí decir, oye, pues esto me está gustando más, pues voy a tirar por este camino, esto me está gustando menos, tiro por otro camino. Pero escuchar a tu cuerpo es fundamental. Os he preguntado como profesionales, ¿vale? A la Alicia psicóloga y al Jorge nutricionista. Ahora os pregunto como Alicia y Jorge per se, como dos personitas, ¿vale? Este podcast se llama Hábito Cero porque intenta fomentar mucho pues el centrarnos un poco en la base, en lo que más impacto tiene, ¿no? Relacionado con el mundo de la nutrición, que es lo más sencillo de comprender, ¿no? Pues en vez de centrarte en el magnesio, en el calcio que te estás tomando, pues centrarte un poco en algo que te genere más impacto, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿cuál es vuestro hábito cero? ¿Cuál es algo que os genera el mayor impacto posible? Cocinar. Para mí es tener un momento, en este caso, como que yo pueda conectar conmigo a solas. A veces es leer, a veces es... Yo hago cerámica. Qué chulo. Vale, Sí, entonces muy es guapa, como que intentar que en el día a día siempre haya un momento en el que yo pueda como conectar conmigo y pararme un poco eso, ¿no? Como haya un momento en el que yo me cuide, pero porque sienta, ¿no? O pueda satisfacer algún tipo de necesidad. A veces es desconexión, a veces es distracción, a veces es pararme y ver qué tal me ha ido el día. No es como que haya un momento en el que yo pueda parar y ya según lo que necesite, pues hago una cosa u otra. Qué dos buenos consejos, yo creo. No sabía con cuál quedarme, la verdad. Los dos me encantan. Estamos terminando. Siempre termino de la misma manera. Que me recomendéis o que nos recomendéis, a los que nos están escuchando, algún autor, algún libro, algún podcast relacionado con el mundo de la psiconutrición, o con el mundo de la psicología, o de la nutrición, o de la salud, me da igual, que creáis que puede generar impacto en las personas que nos están viendo. Pues mira, voy a empezar yo. Hablando de cocina, hay un libro muy interesante, se llama Las recetas del hambre, y es un libro que además está ilustrado, y habla un poco de dónde venimos, de cómo España pasó hambre en una posguerra, pasó hambre durante la guerra, y ese hambre trae mucho de la reminiscencia que tenemos hoy día en cuanto a alimentación. Entonces, me parece un libro interesante desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista histórico, y también me parece un libro interesante para que valoremos lo que hoy día tenemos con los alimentos, ¿no? Que aquí se ha nombrado varias veces, entendemos el alimento como muchas veces algo de ocio, algo de divertimento, Sí. algo que hay veces que no le damos la importancia que tiene, y el alimento merece un respeto también por todo lo que hay detrás de ese alimento, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que puede ser muy interesante para ayudarnos a entender quiénes somos y hacia dónde vamos.
Entonces, Qué el libro, guay. Las recetas del hambre, creo que os puede Qué guay. interesar. Qué guay, muy interesante. Yo Cuéntame. también voy a recomendar un libro que en este caso se llama Comer sin prejuicios, de Marta García. Y habla un poco como de 11 pilares, creo que son, ¿no?, que nos ayudan un poco a volver a conectar con la comida como aliada y no como enemigo, ¿no? Es muy interesante porque al final en cada pilar, ¿no?, pues evalúa o te cuenta un poco, ¿no?, factores más contextuales, factores un poco individuales que pueden hacer, ¿no?, como que nuestra relación con la comida pues esté, ¿no?, más demonizada o vista un poco desde ese lado de no es mi aliado, es algo con lo que yo tengo que luchar, ¿no? Y es como un libro muy chulo también como de reconciliación, ¿no?, hacia nosotros y hacia mi relación con la comida. También tiene ejercicios prácticos o como ejemplos como que muy del día a día, entonces creo que es un libro muy chulo que puede A la venirle lista de bien. Reyes ambos. Me los apunto porque además no conocía ninguno de los dos y me gustan también bastante. ¿Dónde os podemos encontrar en redes sociales? Si es que tenéis redes sociales. Sí, tenemos redes sociales. Sí, yo no las uso demasiado, pero bueno, algo Algo tenemos, ¿no? algo tenemos. O dónde pueden encontrar para contactar con vosotros por si necesitan algún servicio, lo que sea. La habitación saludable, indudablemente ahí vas a encontrar a Alicia y me vas a encontrar a mí, a todo el equipo que está detrás de la habitación saludable, que no somos nosotros dos, sino que tenemos otros compañeros y compañeras psicólogas y nutricionistas. Y en mi caso particular, pues Jorge Jaldón. Tan fácil como eso. Jorge Jaldón, y va a aparecer mi perfil de nutricionista protestón. Gruñón, ¿no? Gruñón. Y yo, bueno, aunque no suelo usarlas mucho, pero sí que suelo más como exponer contenido de otros compañeros que me resulta muy Bien. interesante. Bien. Entonces yo también tengo Instagram y es Ali Lozano Psico. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. He aprendido muchísimo. A mí este tipo de entrevistas me suponen un reto brutal, porque como te decía antes, son conceptos muy etéreos y muy difíciles de llevar a tierra y creo que lo habéis conseguido. Así que ojalá nos veamos en el futuro y muchísimas gracias. Gracias A ti.